Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Hardware OS. Hoy en este video les traemos la limpieza completa y el mantenimiento explicado en detalle de esta tremenda pero tremenda placa, una GTX 980 Ti, 6 GB de memoria VRAM DDR5 de la marca Asus, más precisamente un Asus ROG Strix o ROG. Es una pionera en su época, estamos hablando de una placa que apenas salió, era tope de gama, que todo el mundo quería tener esta placa. Fíjense que Asus en la parte de Strix tenía el logo antiguo, el búho, que ya no tenemos más ese logo, han cambiado el logo, han cambiado la tipografía, han cambiado todo. Pero primero vamos a testearla. Esta placa llegó al taller para realizarle un mantenimiento, ya que cuando comenzaban a exigirla en videojuegos o en edición de video, apenas se comenzó a exigir, la placa crashea y pantallazo negro, no se puede utilizar, hay que reiniciar la PC. Esta placa no se puede utilizar directamente. Comenzamos haciendo un testeo de memorias VRAM en OSST, el testeo pasó, pero apenas empezamos a realizarle un firmware, directamente la placa crashea y no se puede utilizar. Vamos a ir directamente al mantenimiento, una placa que es extremadamente bonita. Esta placa es historia directamente. Tenemos pocos tornillos en la parte trasera, pero tenemos un sistema que ya no se utiliza más, que es de doble moldura. Tenemos el backplate de aluminio por un lado y tenemos una moldura metálica, que es justo esta que estamos sacando ahora, esta moldura roja en el centro. Una placa muy pero muy simple, pero que en su momento funcionaba increíble. Apenas separamos el PCB del disipador, el primer error que notamos es que la pasta térmica que le colocaron es grasa siliconada. Gente, por favor, no utilicen esta grasa blanca o grasa siliconada en este tipo de placas. Y tengan en cuenta que esta GPU tiene un TDP de 250 watts. Esto es altísimo hasta hoy en día. Es el consumo que puede tener tranquilamente una 3080. Vamos a limpiar toda esta grasa siliconada del chip gráfico principal, que obviamente está súper mal. Y esta placa tiene un solo thermal pad, que es más que suficiente. Tengan en cuenta que son las primeras memorias GDR5 de la época, por lo tanto casi no calentaban. Acá estamos viendo el thermal pad, pero hay otro grave error. Es el thermal pad original. Esta placa tiene entre 8 y 9 años desde que salió, así que esta GPU tranquilamente puede tener este tiempo. ¿Y qué hicieron? En vez de cambiar el thermal pad cuando corresponde entre el año y medio y los 2 años, pusieron pasta térmica de esta grasa siliconada sobre el thermal pad para tratar de mejorar las temperaturas. Grave error, cuando el thermal pad termina su vida útil hay que cambiarlo. Ahora vamos a tomar la medida de este thermal pad, que es de 1.5 milímetros. Es un thermal pad súper estándar, muy fácil de conseguir, así que este no sería un problema. Una vez que lo retiramos, limpiamos bien toda la superficie de contacto para garantizar la mejor eficiencia térmica en la disipación. Para esto hay que quitar todos los restos del thermal pad antiguo y todos los restos de la grasa siliconada que se mete entre unas pequeñas ranuras que hay entre los heat pipes. Hay que sacar todo para garantizar el mejor resultado en la disipación. Todo esto lo estamos limpiando con papel para faginar embebido en alcohol isopropílico. Una vez que terminamos, vamos a desarmar el backplate para poder limpiar todo correctamente. Dato muy curioso sobre estas placas, son de las primeras GPU que trajeron backplate metálico. No es como el backplate metálico de hoy en día, que cumple una función de protección al PCB y también una función de disipación. Estas no, cumplían una función exclusivamente de protección, nada más. Tengan en cuenta que son placas muy grandes para la época a comparación de todos los otros modelos, entonces necesitaban de este backplate metálico para evitar el pandeo o la flexión del PCB principal. Solamente por esto estaban estos backplates metálicos o de aluminio, que después con el tiempo fueron mejorando y agregaron los thermal pad para poder disipar también por la parte trasera. Esto lo vamos a limpiar con un aerosol de alcohol isopropílico de la marca Delta, desde arriba hacia abajo. ¿Esto para qué? Para que la acción propulsiva del aerosol elimine todas las partículas de polvo, grasa o suciedad que están superficialmente adheridos al PCB. Fíjense la cantidad de polvo que había en la parte trasera y no así en la parte delantera. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre la placa, cada vez que la limpiaron, le hicieron el mantenimiento y cambio de pasta, solo la limpiaron en la parte de arriba del chip. Solamente, nunca desarmaron el backplate. Una vez que terminamos con el aerosol, vamos a pasar un cepillo de dientes de cerda suave. ¿Esto para qué? Para quitar todos los restos que están un poco más adheridos al PCB y dejar el PCB en las mejores condiciones posibles. Esto va a prevenir muchísima cantidad de errores a futuro, posibles cortocircuitos, falsos contactos o errores que se produzcan en la placa. Mejora muchísimo la terminación y tenemos una mejor calidad en el trabajo. También le vamos a pasar al chip principal para quitar absolutamente todos los restos de esta grasa siliconada que es tan mala para la GPU, pero lamentablemente se utiliza tanto. Una vez que terminamos en la parte del frente, vamos a repasar toda la parte trasera, que en su mayor parte tenía polvo, nada más. No había ningún tipo de suciedad, grasa o aceite, ya que no tenemos thermal pad.
y con esto ya habríamos terminado con el mantenimiento del PCB. El PCB estaría en perfectas condiciones. Repasamos las superficies de contacto, si llega a haber alguna pelusa, llega a haber un poco de suciedad o grasa del thermal pad. Después de esto vamos a limpiar el backplate de aluminio y la doble moldura. Esto es un sistema que en la época era muy normal, pero ya hoy en día no se ve en ninguna GPU. Una vez terminado, vamos con la limpieza del disipador principal y los coolers. Tengan en cuenta que es muy fácil de realizarle este mantenimiento. Lo más seguro que si esta GPU no le habían desarmado el backplate, mucho menos han desarmado los coolers y los han lubricado y limpiado. Tenemos 6 tornillos en esta placa, es muy sencillo. Son 6 tornillos Phillips que están en la parte de la periferia del disipador. Una vez que retiramos los 6 tornillos, se desarma la carcasa plástica del disipador de aluminio. Muy sencillo, muy sencillo. Hagan esta parte porque mejora mucho el tema de la velocidad de los coolers, el aire que ingresa al disipador, por lo tanto bajan mucho las temperaturas generales de la GPU. Una vez que tenemos el disipador separado, lo que vamos a realizar es una limpieza mecánica con un cepillo para quitar todo el polvo que pueda haber entre las aspas o aletas del disipador. Y ahora vamos con el mantenimiento de los coolers. Tenemos 3 coolers de muy buena calidad. Esta es una GPU muy grande para la época. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a quitar los tornillos que fijan el cooler a la carcasa plástica. Una vez que quitamos los tornillos Phillips, que son muy pero muy chiquitos, tengan en cuenta de no perder ninguno porque son bastante difíciles de conseguir. Vamos a comenzar con el mantenimiento. Es un mantenimiento muy simple. Para poder abrir el cooler vamos a utilizar 2 separadores, en este caso vamos a utilizar un separador plástico y un separador metálico, realizar un poco de presión lateral para poder abrir el cooler y separar el rotor plástico del estator bobinado. Hay que tener cuidado en esta parte ya que los coolers son muy sensibles y si realizamos más fuerza de la necesaria vamos a romper el rotor, vamos a romper las bobinas y el cooler no va a funcionar más. Es una placa que tiene bastantes años y lo más seguro es que los repuestos de los coolers no se consigan. Una vez que tenemos ambas partes separadas hay que limpiar muy bien y en detalle todo. Hay que limpiar entre las aspas, pero la parte más importante de limpiar es el buje plástico en el centro del estator bobinado. ¿Esto para qué? Para eliminar todo el resto de lubricante que haya quedado en el centro del buje y evitar posibles interacciones químicas con el nuevo lubricante que vamos a colocar. Para lubricar ambas partes, muy sencillo, vamos a colocar una gotita de aceite en el centro del buje y una gotita en el eje del rotor plástico. ¿Qué aceite estamos utilizando? Estamos utilizando aceite de la marca Molykote, antifricción y antidesgaste. Si no podemos conseguir este aceite porque no está en nuestro país o por cual sea el motivo, vamos a utilizar un aceite de origen mineral. Sí o sí tiene que ser liviano para no exigir el motor y obtener las revoluciones indicadas. Y en lo posible con agregado de molibdeno. ¿Para qué el molibdeno? Para disminuir la fricción lo máximo posible y alargar la vida útil de los materiales. Esto es muy importante y va a mejorar mucho el rendimiento de los coolers. Una vez que tenemos todo listo, hay que repetir el mismo procedimiento en los otros 2 coolers. Nosotros no lo vamos a mostrar para que no se haga el video tedioso o muy largo. Volvemos a fijar todo en su lugar. Colocamos los tornillos que van a fijar el cooler a la carcasa plástica y fijamos la carcasa plástica al disipador. Y ya habríamos terminado con el mantenimiento del disipador, carcasa y cooler. Y si te está gustando este video, te parece interesante o nos querés ayudar, no dudes en suscribirte al canal y darle like al video. Nos ayudas muchísimo a poder seguir creciendo y subir contenido de calidad. Subimos muchísima clase de videos como unboxing, reviews, mantenimientos, reparaciones, consejos sobre PC. Subimos de todo. Nos ayudas a seguir creciendo y seguir subiendo contenido de calidad. Así que ya sabes, si no estás suscrito, te puedes suscribir y le das like al video y nos ayudas muchísimo. Ahora sí, continuamos con el armado final de la placa. Vamos a comenzar colocando la moldura de aluminio que va en el centro del backplate. Esta moldura que cumple algunas funciones de disipación, pero no es lo más eficiente posible, ya que no tenemos ningún elemento térmico que conduzca todo el calor generado del PCB hacia el exterior. Por lo tanto, simplemente con el contacto y la presión de los tornillos es que va a aportar muy poco, pero aporta algo a la disipación de esta placa. Baja un poco la temperatura del chip principal. Una vez que fijamos los 4 tornillos principales, colocamos el backplate y esta pequeña moldura que van a evitar la flexión o el pandeo del PCB. Esta es una placa bastante larga, bastante pesada y necesita de estos componentes para evitar esta flexión del PCB y que obviamente después con el tiempo se termine deteriorando. Así que asegúrense de fijar muy bien todos los tornillos, fijar bien las molduras para evitar un posible daño en la GPU. No dejen ningún tornillo sin apretar, coloquen todos los tornillos para estar 100% seguros de que esta placa no se vaya a dañar por la flexión o el pandeo. Una vez terminado esto, colocamos los tornillos del backplate y ya tendríamos armado el 50% de la GPU. Tenemos el mantenimiento de los coolers y la limpieza del disipador, ya tenemos el backplate armado. Ahora lo que vamos a hacer es repasar la limpieza de todas las superficies de contacto, tanto el chip principal como
el thermal pad. Vamos a dejar lo más limpio posible toda esta zona. Ahora vamos con el corte del thermal pad. Tenemos un solo thermal pad, recuerden, de 1,5 milímetros. Vamos a utilizar como siempre la mejor calidad posible para tratar de disminuir las temperaturas y aumentar la vida útil del producto. En este caso estamos utilizando thermal pad de la marca Gel-It. El modelo es el Gel-It Ultimate. Tenemos una constante disipación más que alta. 15 Watt MK nos va a asegurar las mejores temperaturas. Gel-It es una marca que anda muy bien, tiene una muy buena relación de precio-calidad y nos asegura que pasado el 1,5 años no va a liberar aceite. Esto es muy importante, evitando fallos y un posible cortocircuito en la GPU. Así que si pueden utilizar Gel-It, utilicen Gel-It. Si no, hay algunas otras marcas similares en el mercado que ofrecen los mismos resultados. Como pasta térmica, Arctic MX4 también. Misma calidad, tenemos muy buena calidad en el producto. Vamos a mejorar la pasta que traía, por lo menos como nosotros recibimos la GPU, esta grasa siliconada que es de pésima calidad, así que vamos a mejorar muchísimo las temperaturas. Colocamos un pequeño granito de arroz en el centro del chip principal y con la espátula que trae originalmente la pasta térmica vamos a distribuir sobre la totalidad de la superficie una pequeña pero constante película de producto. ¿Esto para qué? Para garantizar la máxima eficiencia térmica en la disipación y bajar las temperaturas. Volvemos a conectar los coolers al PCB y vamos a montar todo para ya terminar con el proceso. Durante el ajuste final de los tornillos, un dato que es muy pero muy importante y que no hay que olvidarse nunca, es que el ajuste tiene que ir siendo un ajuste parcial, ir siendo un ajuste progresivo, y que la presión o torque que realizamos sobre los tornillos tiene que ir siendo en lo posible en forma de cruz. ¿Esto para qué? Para que la presión que realizan los tornillos sea homogénea, constante y pareja sobre el thermal pad y la pasta térmica. Si nosotros realizamos un ajuste total sobre uno de los tornillos, lo que va a hacer es que se realice mucha presión de un lado y la pasta térmica se puede desplazar, dejando una parte del chip sin pasta térmica. Obviamente esto va a hacer que aumente muchísimo las temperaturas y básicamente habríamos desperdiciado un montón de pasta térmica. Por lo tanto, vamos a ir realizando un ajuste progresivo en forma de cruz hasta que los tornillos estén completamente ajustados. Terminado todo esto, repasamos, hacemos un pequeño ajuste final. Esto es para estar 100% seguros de que todos los tornillos están correctamente colocados. Cuando terminamos con esto, vamos a realizar una limpieza con un paño de microfibra y una espuma limpiadora de pH balanceado para volver a darle a esta GPU el brillo que originalmente tenía. Esta espuma está muy buena y tenemos una muy buena terminación, ya que no aporta brillo extra, sino lo que hace es revivir todos los plásticos, dejar los colores como originalmente salieron de la caja. Limpiamos todo y ya habríamos terminado con el mantenimiento de esta GPU. Para poder comprobar su correcto funcionamiento y ver en qué temperaturas está esta GPU, vamos a realizar el FurMark que tratamos de hacer al inicio y no pudimos hacerlo, en este caso a temperatura controlada. Durante 15 minutos obtuvimos una temperatura de 78 grados en el GPU o chip principal y 91 grados en el hotspot. Pero tengan en cuenta que esta placa consume 275 watts, tiene un TDP altísimo. El benchmark lo pudimos realizar, la placa quedó funcionando y el problema quedó solucionado. Fíjense el acabado final de esta placa, los brillos, las terminaciones. Es un trabajo muy pero muy fácil que pueden hacerlo ustedes en su casa. Cualquier duda o consulta nos la pueden dejar abajo en comentarios y nosotros siempre pero siempre respondemos. Este es un video de Hardware OS.